en la que vamos a desarrollar básicamente la bolilla número 6. ¿Cuál es el objetivo de la bolilla número 6? La bolilla número 6 tiene por fin que ustedes entiendan al final del dictado que debe entenderse, perdón porque miré el celular. Bueno, empezamos de nuevo. Bien, la bolilla número 6. La bolilla número 6 se refiere a la cuantificación del precio neto computable. Es decir, concretamente se refiere a los conceptos básicos que ustedes tienen que terminar de entender al final del dictado de esta bolilla, referidos a cómo determino la base imponible. Y a este efecto, la unidad número 6, siguiendo al legislador en el artículo número 10, que es bastante extenso, y el decreto reglamentario, establecen una serie de cuestiones fundamentales que tienen que ver básicamente con lo siguiente. El artículo número 10 lo vamos a ir seccionando, lo vamos a ir cortando en diferentes partes. ¿Y por qué digo esto? Porque en algún momento, cuando hicimos la presentación formal, ustedes se acuerdan de este cuatrimestre y muchos de ustedes no nos conocían, yo hice un comentario un poco, no sé si desafortunado para los que nunca la cursaron, pero sí que marcó, digamos, para los recursantes, porque me lo hicieron notar, de que la materia se iba poniendo horrible a medida que iba desarrollándose en el avance y en esa cuestión que el mismo titular nos dice al principio de clase, de que esto es un tren en el que aquel que no se sube adecuadamente se puede caer y mal. Bueno, estamos en ese proceso, muchachos. Estamos en ese proceso en el que ya con base imponible tenemos que empezar, además de los 3 elementos básicos que tienen que ver con el impuesto o con cualquier tributo, que son el objeto, el nacimiento del hecho imponible y el sujeto. Ahora lo que vamos a intentar hacer es cuantificar la obligación tributaria. Y la pregunta del millón tiene que ver con lo que el mismo legislador consagra en el artículo 10, en su primer párrafo, cuando dice que el precio neto de la venta, de la locación o de la prestación de servicios será el que resulte de la factura o documento equivalente, que será extendido por los obligados al ingreso del impuesto y será neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza. En caso de efectuarse descuentos posteriores, estos serán considerados de acuerdo a lo que indica el artículo número 12. Cuando no exista factura o documentos equivalentes, o ellos no resulten o expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor computable, salvo prueba en contrario. En tal sentido, vamos a ver que este primer párrafo se refiere concretamente a qué debe entenderse por base. ¿La base imponible podemos decir que es el débito fiscal? No. La base imponible es la cuantificación de la obligación tributaria. Es la cuarta pata del tributo que, una vez conocido los 3 elementos anteriores, una vez entendido lo que el contador Caravén desarrolló como bolilla número 5, en todo lo atinente a nacimiento del hecho imponible en el artículo 5, el legislador ahora lo que intenta es cuantificar esa obligación. Es decir, vamos a darle un valor, un precio. La cuantificación de la obligación tributaria, entonces, es la base imponible. Y en este primer párrafo, cuando lo analizamos, tenemos que considerar distintas cuestiones. Primero, este primer párrafo, que es así como lo deben desarrollar en la teoría y es así como lo deben desarrollar cuando se sientan en capilla para hablar de esta bolilla, no es solamente mencionar que la base imponible es el precio neto computable. No, es la determinación del quantum. Es encontrarle un precio al precio neto computable justamente. Y al respecto, leído el primer párrafo del artículo 10, ustedes lo complementan con el decreto reglamentario en su artículo 46. Y con esto se consagra lo que en definitiva es el precio neto o precio neto grabado o computable, que será
precisamente lo que el legislador entiende por base imponible. Pero para esto tenemos que, a efectos de lograr esa determinación, a efectos de darle un valor en dinero, en moneda de curso legal, tenemos que entender primero el primer elemento, precio neto grabado o precio neto computable. El segundo elemento que vamos a tener que asociar para poder cuantificar a la obligación tributaria, que es la alícuota, lo que está previsto en el artículo 28 de la ley. Y por último, o el tercer elemento, o la tercera variable para poder cuantificar, es el periodo de liquidación. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño análisis de todo esto. Cuando el legislador se refiere a precio neto grabado o precio neto computable, ¿a qué se está refiriendo? Eso que parece laxo, eso que parece sencillo, eso que parece una cantidad o una sucesión de palabras que aparentemente cuando uno nunca la vio la materia parece una cosa simple, no lo es. Y ese es el problema que tiene el impuesto, nuestro impuesto a los consumos, el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es justamente? Que tenemos que entender qué asimilación hace el legislador respecto a cada una de las palabras que están incluidas en los artículos de la normativa. Y cuando hablamos de precio neto computable o precio neto grabado, nos estamos refiriendo concretamente ¿a qué? A la relación o cociente que existe entre el precio total generado a partir de la factura o documento equivalente y el cociente, es decir, sobre lo que sería 1 más la alícuota propia del impuesto. Ahora bien, ¿esa alícuota cuál sería? La que surge del artículo 28. ¿En cualquiera de sus formas? Sí. La alícuota general, ya lo verán más adelante cuando hablemos de liquidación, es la alícuota del 21%. Y caben alternativas a esa alícuota general, que son la alícuota diferencial incrementada al 27% y la alícuota diferencial disminuida al 10,5%. Según el caso, vamos al artículo 28 y traemos ese tercer elemento para poder cuantificar la obligación tributaria. Ahora bien, conocido el primer elemento, conocido el segundo elemento, ¿qué es el periodo de liquidación? No va a ser otra cosa que el mes. El impuesto se ingresa, una vez que lo cuantifique, de conformidad a una liquidación mensual que al efecto el órgano de fiscalización y recaudación establece sus vencimientos y que más adelante lo vamos a estudiar seguramente para el primer parcial. Y entonces ya tengo esos tres elementos unidos, ya tengo el precio neto computable, ya sé lo que es, ya sé qué es la alícuota, ya sé lo que es el periodo fiscal. Y la pregunta del millón que se nos viene a la mente, ¿cuál es? ¿Puedo decir que en la acción de determinar ese quantum, la base imponible es el débito fiscal? No, incorrecto. ¿Puedo decir que la base imponible es la que resulta al cuantificarlo de lo que en la liquidación a priori vamos a ver en el derrotero del desarrollo de la cátedra y de lo que tiene que ver con la liquidación propiamente dicha, que la base imponible es la diferencia entre dos elementos, es decir, el débito y el crédito fiscal? Sí. Por tanto, cuando hablamos de base imponible, no puedo escuchar en un examen o no puedo leer en un examen que la base imponible es igual al débito. Eso está mal, eso es incorrecto. Tienen que entonces hacer la determinación, hacer la evaluación de la obligación tributaria considerando estas tres variables o estos tres elementos. Por tanto, la conclusión es que ese quantum no será otra cosa que la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. Yo hice ya un anticipo de lo que era la primera parte del primer párrafo del artículo 10. Pero fíjense que el legislador, en este sentido, habla de usos y costumbres. En el derecho británico o anglosajón, los usos y costumbres pueden generar derechos. En nuestra legislación local, no. Y cuando hablamos de precio neto, aquella primera variable, aquel primer elemento de la anterior filmina de este PowerPoint, hablábamos de que el precio neto computable es neto de los descuentos que se otorguen según las normas de plaza. Ahora bien,
¿Cuándo un descuento se considera como normal o de acuerdo a las costumbres de plaza? Cuando nosotros, en un espacio determinado, que es el mercado, y en un tiempo determinado, observamos una actividad y podemos discernir de que, por ejemplo, una tienda de ropas hace descuentos por temporada. ¿Eso tiene que ver con la uniformidad? No, son descuentos que se otorgan para ese mercado local y que resultan como tales normas de descuento habituales en el mismo. Por tanto, ¿qué se entiende por costumbres? Así a priori, ¿cuál es la primera idea que se les viene a la cabeza? Podemos decir que las costumbres son hábitos de una misma especie que se van repitiendo en un mercado. Ahora bien, ¿tiene que ver con la uniformidad, como los dije anteriormente? No. Luego, el legislador, en el artículo 10, se refiere de una manera muy sutil a un concepto que es importantísimo que lo sepan, que es el valor corriente en plaza. ¿Y cuándo utiliza el valor corriente en plaza? Cuando no exista factura o documento equivalente, dice la legislación, o no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor computable, salvo prueba en contrario. Por tanto, está consagrando ¿qué? Un valor imponible que actúa como sustituto o sucedáneo. Ahora bien, cuando hablamos de ese valor imponible sustituto, que es obligatorio tomar como tal, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es la causal para que se habilite esa presunción? Fíjense que el legislador lo que hace es presumir que cuando la factura o documento equivalente no presenta razonablemente el precio, se recurrirá a un valor sustituto o sucedáneo. ¿Cuál es el valor corriente en plaza? ¿Actúa de qué forma? En forma complementaria o supletoria. ¿Pero cuándo? Solamente cuando la factura o documento equivalente que respalda la operación no exista. Ahora bien, la conclusión final tiene que ver con que ese valor corriente en plaza, referido en la última parte, fíjense, del primer párrafo del artículo 10, se está refiriendo a un precio de referencia, no de otra cosa. ¿Por qué digo un precio de referencia? Porque casualmente, por favor, si podemos apagar el micrófono. Gracias. Ese valor actúa como precio de referencia y lo que hace el legislador es consagrar una presunción relativa. Cuando hablo de presunción relativa, me estoy refiriendo a que cuando se dé esta situación, la misma admite prueba en contrario. Ese precio, ¿qué características tiene? ¿Es un precio mínimo? ¿Es un precio máximo? No, simplemente es un valor sustituto o de referencia. Vamos ahora al artículo número 10, segundo párrafo. Por favor, si podemos desconectar micrófonos, muchachos. Gracias. Vamos ahora a el segundo párrafo del artículo 10, donde la cosa se empieza a poner un poquito más complicada. Dice el artículo 10 en su segundo párrafo: tratándose de las locaciones a que se refiere el artículo 5 en los puntos 1 y 2 del primer párrafo de su inciso G, el precio neto de venta estará dado por el valor total de la locación. Fíjense, el primer punto de la bolilla 1 que se refiere a base imponible se está refiriendo a todo esto. Yo tengo que hacer una barrida o una disección prácticamente del artículo 10 en la que, fíjense el correlato que tiene cuando estudien o cuando repasen. Cada una de las partes, cada uno de los párrafos que tiene que ver con el artículo 10, tiene directa vinculación con el artículo 5, nacimiento del hecho imponible. Por tanto, mal puedo yo poder determinar adecuadamente la cuantificación de la obligación tributaria si no tengo en claro el artículo 5 en cada uno de sus incisos y con la complejidad que eso significa. Por tanto, en el segundo párrafo, la cosa se complica y empezamos a hablar de
la manera o la forma en que en las operaciones de leasing el legislador hará el encuadramiento para efectuar la cuantificación del mismo. En tal sentido, ustedes tienen que, para no equivocarse, ubicarse en la norma. Está todo lo que tiene que ver con operaciones de leasing referidos a cosas muebles e inmuebles, que más adelante lo voy a ir desagregando, pero vamos a tener un tratamiento particular. En lo referido a leasing, en particular, con lo que dice la ley del impuesto al valor agregado. Y por el otro, lo que la propia ley de leasing establece como encuadramiento en cuanto al nacimiento del hecho imponible y a la cuantificación de la obligación tributaria. Entonces, el proceso de razonamiento es como cuando, recuerden los recursantes. ¿Se acuerdan cuando teníamos el artículo 2 del régimen general y los regímenes especiales? El artículo 2, el régimen general del convenio multilateral, actúa como de repositorio, digamos. Yo trato de encuadrar todas las actividades en alguno de los regímenes especiales. Y si no lo puedo encuadrar, recién ahí caigo en la ley, en el artículo 2 propiamente dicho. Y acá es prácticamente lo mismo. Yo tengo que ver cuál es la forma jurídica que adopta la operación de leasing, si es un leasing de cosa mueble o si es un leasing de bienes inmuebles. Una vez que lo encuadré, voy a ir primero a la ley 25.248 y ver en detalle cuál es el encuadramiento que puedo lograr con ese contrato que tengo de respaldo en función a esa normativa. Si yo no la puedo encuadrar en la ley 25.248, voy a caer entonces en la ley general, que es la ley de IVA. Así nunca se van a equivocar. Todo esto que tiene que ver con leasing merece un tratamiento especial en todo lo referido a los regímenes especiales, que más adelante lo vamos a desarrollar y ahora simplemente es una mención general de la cuestión. Entonces, tenemos dos tipos de leasing. El leasing sobre cosas muebles y el leasing sobre bienes inmuebles. Cuando se refiere a cosas muebles, tenemos que caer en el artículo 5º, inciso G, acápite 1 y 2. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos desarrollado con el contador Caravena en la clase anterior? Esta operación es compleja. ¿Y por qué digo compleja? Porque el legislador hace una ficción jurídica, es decir, dice que la operación será compleja porque en el caso de los supuestos del artículo 5º, inciso G, 1 y 2, la cuantificación de la operación, la cuantificación de la base imponible, estará dada por dos operaciones: la locación propiamente dicha y la venta. Entonces consagra una ficción. ¿Por qué? Porque dice que en los supuestos en que taxativamente se adecua la capítulo 1 y 2, visto en la clase anterior, existirán entonces dos hechos imponibles. ¿Por qué digo dos hechos imponibles? La una por la locación, la otra por la venta. Y si existen dos hechos imponibles, también existirán dos bases imponibles distintas. ¿Y por qué digo esto? Porque el legislador asimila la locación a venta y consagra la existencia a partir de una ficción jurídica de dos ventas: locación y venta propiamente dicha. ¿Y por qué hace este engendro? Porque fíjense, no importa si no existe transferencia de dominio. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de un contrato de locación de cosa mueble, estamos hablando de un contrato bilateral, entre dos partes obviamente, referida a la cosa mueble que está grabada, en la que hay una cláusula fundamental en el contrato que tiene que ver con cuál es el tratamiento que le voy a dar al valor residual del bien. Cumplido entonces el pago de los cánones o el pago de los alquileres mensuales, bimestrales o de acuerdo a la modalidad que se haya adoptado, hay un artículo dentro del contrato bilateral en el que el valor residual del bien va a tener el nombre de opción y la opción me va a generar un hecho imponible.
pero yo tengo que esperar el transcurrir, digamos, del cumplimiento del contrato hasta ese hecho. Antes, no puedo ejercer la opción. Tengo que terminar el contrato y recién ahí, el que lo estaba alquilando va a tener el ejercicio de la opción. Y pueden resultar dos cosas simples. O hace uso de la opción, paga el valor residual y se queda con la cosa, o de lo contrario, devuelve la cosa alquilada y no hubo ningún tipo de ejercicio de la opción al que se refiere justamente el legislador. Bien, ¿cómo hacemos la cuantificación de la obligación tributaria? ¿Cómo determino el precio neto computable de la misma? Considerando que a partir de una ficción jurídica, por la locación, la base imponible va a estar dada por la sumatoria total de los alquileres según lo que se combinó en el contrato. ¿Cuándo van a ser el hecho imponible en este caso? Ya sé cuál es el valor, ya le di un valor, un precio en dinero. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver cuándo nace el hecho imponible. Y como era una operación compleja, y como era una ficción jurídica, el nacimiento del hecho imponible se va a producir con la entrega. Por tanto, con la entrega, fíjense, de la sumatoria de los cánones o alquileres que se pactó según el contrato. Y por el otro, voy a tener que esperar el vencimiento del contrato y voy a determinar otra base imponible. Recuerdan que teníamos dos hechos imponibles y teníamos dos bases imponibles. Por la locación propiamente dicha, tengo definida la base. Por la venta, para lo cual tengo que aguardar el cumplimiento del contrato, voy a tener otra base imponible que se va a generar por el valor residual y en la medida en que al término del contrato se ejerza la opción. Por tanto, el nacimiento del hecho imponible, por esa parte, por el valor residual, se generará con el ejercicio de la opción. Si no hay opción, no hay venta. Por tanto, no hay base imponible. ¿Cómo hacemos la cuantificación de la obligación tributaria o la determinación del valor, reitero, asignable en moneda de curso legal cuando me salgo de la ley de IVA y entro a la ley particular, la 25.248? La cosa se vuelve sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque en este caso, con la ley 25.248, la base imponible no va a ser de la misma manera que en la ley de IVA. Va a estar dado por el valor del canon pactado. Y el valor residual va a estar grabado de la misma manera que en la ley de IVA, en esta ley específica, cuando se ejerza la opción, por ese valor residual. Y ahora entremos a la parte referida a leasing sobre bienes inmuebles. ¿Qué pasa en el caso de leasing sobre bienes inmuebles? Al respecto, la primera pregunta que viene a nuestra imagen, digamos, es ¿qué pasa con los bienes inmuebles? ¿Qué me está diciendo el profesor respecto a los inmuebles si yo más o menos tengo una idea mínima de que el impuesto al valor agregado no grava la venta de inmuebles? Y sí, la venta de inmuebles no está alcanzado, salvo determinadas cuestiones particulares que ustedes vieron ya en la bolita número 5 cuando el contador Caravén lo desarrolló. Y ese leasing sobre bienes inmuebles, ¿se puede dar? Sí. ¿De qué manera? Cuando la base imponible se determina en función al valor de cada cuota pactada. Pero la cosa se complica cuando justamente en el artículo 5, en el inciso E, en el último párrafo, se consagra nuevamente una operación compleja. Fíjense, es lo que ustedes desarrollaron con el contador Caravén en la clase anterior, artículo 5, inciso E, último párrafo. ¿Recuerdan el encuadramiento del E? En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, determinaba cuál era el nacimiento del hecho imponible. Pero vamos al último párrafo del E. Cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmuebles con opción a compra configuran desde el momento de su concertación
la venta de las obras a que se refiere este inciso, el hecho imponible se considerará perfeccionado en el momento en que se otorgue la tenencia del inmueble, debiendo entenderse a los efectos previstos en el 10, que el precio de la locación integra el de la transferencia del bien. Entonces la pregunta es, en la ley, ¿se permite la existencia de los denominados contratos de alquiler sobre bienes inmuebles? Sí. ¿Se permite el leasing sobre bienes inmuebles? Sí. Pero ojo, cuando estamos hablando de leasing sobre bienes inmuebles, nos estamos refiriendo a lo que dice el copete, fíjense, del artículo 5º, inciso E. Nos estamos refiriendo a obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmuebles propios. Bien. ¿Por qué digo que es una operación compleja? Porque en esta última parte, siempre ubicados en la normativa general, en la ley de IVA propiamente dicha, existe una presunción del legislador. Cuando en el último párrafo el legislador indica lo que acabo de leer, parte de una presunción. Esa presunción es que se utilizó una figura jurídica, que es la de leasing sobre bienes inmuebles, para simular una venta. Es decir, cuando existen hechos que se demuestran a partir del contrato, de que, por ejemplo, ustedes alquilan un departamento en uno de los edificios más paquetes de la Costanera, en donde pagan un alquiler mensual de 35.000 pesos por mes en el primer año, y en el segundo pagan un alquiler de 95.000 pesos por mes. Y resulta ser que para esa misma unidad de características similares en el mismo edificio, el alquiler está en 22.000 pesos, hay algo que no está cerrando. Existe entonces una presunción. ¿Cuál es? La simulación. Por tanto, lo que entiende el legislador es que se está utilizando una figura que está aceptada como tal, como figura que grava el impuesto, pero en la que yo estoy utilizando esa figura de leasing sobre bienes inmuebles a efectos de vender en forma financiada un inmueble. Por tanto, esa simulación, que debe ser demostrada, por supuesto, ¿por quién? Por el órgano de fiscalización y de recabación, que es la DGI, que va a admitir prueba en contrario, pero que es una presunción entonces relativa, es el uso indebido de la figura. Cuando existe ese uso indebido de la figura a partir de la simulación, el legislador dice, señor, momentito, usted puede hacer uso de la figura, pero cuidado, lo vamos a castigar. ¿De qué manera? Lo vamos a castigar no como pasaba en el caso del leasing sobre cosa mueble de la ley. ¿Se acuerdan que había un hecho imponible, por un lado, por la venta, otra por la locación, y dos bases imponibles? Acá existe algo completamente distinto. El castigo tiene que ver con que esa venta financiada, una vez determinada la simulación y demostrada como tal, importa que el nacimiento del hecho imponible no se da en cualquiera de las dos circunstancias que sí prevé el artículo 5º en el primer párrafo. No se da ni con la posesión, ni con la escritura traslativa de dominio. Se da con la tenencia. Y entonces ahí tenemos que recurrir entonces a lo que en algún momento estudiamos en derecho comercial, o por ahí estudiamos en derecho civil, depende de cómo lo hicieron en la carrera. A esta altura, como yo soy egresado de la facultad, lo habíamos visto en derecho comercial, creo que ahora tiene otro nombre, creo que es derecho privado 2, si mal no recuerdo. Tenemos que ir un poquito a ver qué se entiende por dominio, qué se entiende por escritura traslativa del dominio y qué se entiende por tenencia. ¿Y por qué en particular acá esto es un castigo a partir de la simulación? Porque justamente, demostrada la simulación, el nacimiento del hecho imponible se anticipa. Y el legislador castiga y le da un golpe certero diciendo, no, si usted se hace el pícaro, voy a hacer un adelantamiento de que del nacimiento del hecho imponible, y va a estar grabada como tal la base imponible a partir de la tenencia. No de la otra manera cuando
el contrato de leasing sobre inmuebles es correcto y no es una figura simulada. Y además, la base imponible en su conformación también va a recibir un castigo. Fíjense lo grave de la situación. La base imponible va a estar formada por, con el nacimiento del hecho imponible referida a la tenencia, en la que entonces hago un adelantamiento por la picardía que hizo el contribuyente de utilizar esa figura bajo la forma de simulación, haciendo en realidad, ¿qué cosa? Una venta financiada, grabo el valor total de la locación a partir de la tenencia y además le agrego el valor de la opción. Es decir, no aguardo a que el que me está alquilando, ¿sí?, el inquilino haga uso de la opción al momento en que termina el contrato o la relación bilateral respaldada por ese contrato entre las partes. Fíjense la gravedad de la situación. Por eso, ojo, esto lo vamos a ver en realidad después con más detenimiento en una bolita particular, en un punto que tiene que ver con todo lo referido a empresas constructoras y en particular a este tipo de contratos que es muy especial. Pero ven cómo la cosa empieza a ponerse un poco horrorosa, un poco fea en el cursado de la materia, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Por qué? Porque voy a seguir desgranando el artículo 10 en el tercer párrafo, en lo que me remito a la misma y los invito a que lo lean por favor. ¿Qué dice el tercer párrafo? Se está refiriendo en particular a los autoconsumos. En los supuestos de los casos comprendidos en el artículo 2, inciso B y similares, el precio computable será el fijado para operaciones normales efectuadas por el responsable o, en su defecto, el valor corriente en plaza. Vale decir, ¿qué era el artículo 2, inciso B? Era todo aquello que estaba grabado, recuerdan, vamos para atrás, para los que están cursando por primera vez, ¿se acuerdan que en la primera clase creo que fue presencial con el contador Caradén? Cuando hablaban del concepto de venta, ¿se acuerdan que a los fines de esta ley se considerará venta, inciso B, la desafectación de cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular del o los titulares de la misma? Ven ustedes que empiezo a relacionar todo con todo. Estoy enfocándome en cuantificar o determinar la base imponible para los autoconsumos. Esa desafectación tiene que ser de cosas muebles. ¿De dónde? De la actividad grabada. Es como que ustedes sean dueños de un supermercado, vayan con el changuito un día y hagan la compra semanal. Eso es un autoconsumo. La desafectación, lo que saco, a pesar de que sea el dueño, para consumo particular. ¿Y cuál es el destino que va a tener como única alternativa? Justamente el uso o consumo. A eso se refiere la cuantificación. ¿Y cómo va a estar armada? ¿O cómo se va a cuantificar? ¿Cómo voy a determinar ese precio neto computable o ese precio neto grabado? Va a ser justamente el precio neto computable para operaciones normales o el valor corriente en plaza que los mismos tengan. Pero ojo, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando desagregamos el artículo 10 al empezar en el primer párrafo lo que se entendía como valor corriente en plaza? ¿Se acuerdan que cuando no había factura o documento equivalente, había una presunción relativa que suponía el legislador que ante la ausencia de un precio de la factura o documento equivalente debíamos recurrir al valor corriente en plaza? Bueno, en ese caso es una presunción relativa. En este caso es obligatoria. No entonces como en el artículo 10, primer párrafo, en donde era una presunción relativa. Acá no admite prueba en contrario. Yo no puedo tomar otro precio diferente al de operaciones normales o valor corriente en plaza del producto que está en la góndola, por más que yo sea el dueño. ¿Se entiende? Entonces, el precio neto computable tiene esa advertencia cuando toma el valor corriente en plaza para esta situación particular de los autoconsumos del artículo 2, inciso B. Vamos al cuarto párrafo. Ustedes saben que yo siempre me remito a la normativa, por ahí se vuelve un poco denso, pero es la única manera en que se comprenda y que de alguna forma logremos, escuchando
ver, digamos, cada una de las partes de la ley. Cuando estamos en el artículo 10, en el cuarto párrafo, vamos a ver la consagración de algo que ya el contador Caravén dio en su clase anterior cuando se refería al nacimiento de la obligación tributaria, o el nacimiento del hecho imponible, mejor dicho, del artículo 5. Lo leemos. Cuando se comercialicen productos primarios mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, el precio neto computable por cada parte se determinará, considerando el valor corriente o el valor de plaza de los aludidos productos para el día en que los mismos se entreguen, vigente en el mercado en que el productor realiza habitualmente sus operaciones. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo lo voy a desagregar otra vez? Esto es lo apasionante de nuestra materia. Cada palabra tiene un sentido. Cada expresión del legislador tengo que entender de qué se trata. Y el grave problema que tiene nuestra materia es que se vincula con la parte jurídica. Entonces yo tengo que tener mínimamente un conocimiento de la modalidad o las formas en que determinados tipos de contratos se celebran en la vida cotidiana. Y acá estamos hablando justamente de la comercialización de productos primarios por canje. Nuevamente digo yo que es una operación compleja para que ustedes puedan ubicarse. Esto es simplemente traer un poquito lo que el contador Caravén bien había explicado en la clase anterior, pero acá con la intención de que ustedes visualicen cómo le voy a dar o cómo voy a encontrar el precio neto computable o el precio neto grabado. Existen dos partes. Por un lado, el proveedor, que hace la entrega de la cosa grabada, pero para el cual no nace el hecho imponible. Y tampoco, al no nacer el hecho imponible, existe base imponible para el proveedor. Ese proveedor que le entrega una cosa o un servicio, no importa. Y por el otro está el productor, que esta es la figura que nos interesa. El productor hace un compromiso con el proveedor de entregar un producto primario que va a estar grabado. Pero para poder hacerlo, tiene que transcurrir el tiempo. Esa es la particularidad de la comercialización de productos primarios por canje. Yo tengo una situación particular en la que al productor hay que esperarlo para que haga todo el proceso de siembra y llegue finalmente a la cosecha. Por eso digo que hay un tiempo de generación del producto. Y es por eso que nuevamente el legislador recurre a una ficción jurídica. Fíjense, una ficción jurídica muy particular, porque dice, momento, no tengo nacimiento del hecho imponible y tampoco base para el proveedor, tampoco lo tengo para el productor, sino que genero una ficción y digo que vamos a esperar a que se genere el producto primario. Y recién en ese momento va a nacer, una vez transcurrido el proceso productivo, el nacimiento del hecho imponible para ambas partes. Es decir, que para ambas partes significa que tanto nacimiento del hecho imponible como generación de la base imponible o la cuantificación de la obligación tributaria se da en forma simultánea. Por eso digo que el nacimiento del hecho imponible es simultáneo o concurrente para ambas partes. Entonces, ¿cómo voy a cuantificar esa base imponible? ¿Cómo voy a darle un valor en dinero o moneda de curso legal? La base imponible será el valor de plaza en el mercado en el que habitualmente opera el productor o comercializa esa producción primaria y hace la entrega. Cerramos. Vinculamos, fíjense, lo que tiene que ver con nacimiento del hecho imponible, clase anterior, la cuantifiqué. Vamos al quinto párrafo. Son integrantes del precio neto grabado aunque se facturen o convengan por separado y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen. Y ahí viene una serie de conceptos que tienen que ver con la generalización del impuesto. En su momento, no todos los conceptos formaban parte del precio neto computable. Tiene que ver básicamente con lo siguiente. Cuando, por ejemplo, ustedes van a Garbarino o a Frávega y compran un electrodoméstico, ustedes están comprando una cosa mueble. Para el que los vende, eso es una venta de cosa mueble conforme al impuesto y eso estaría grabado.
¿Qué pasa? Lo primero que le van a hacer los vendedores, porque van a comisionar sobre la misma, ¿qué va a hacer? Les van a ofrecer un seguro. Es automático. Un seguro que lo ofrece la misma compañía financiera. Ese seguro puede ser de un año como mínimo, que una vez cumplida la garantía les van a decir, no, miren, cuando pase un año usted puede tener una baja de tensión, como pasa acá, en Posada habitualmente, se les quema el equipo de aire acondicionado. Pague un seguro mensual y eso es un servicio complementario. Es un servicio que acompaña a la venta de la cosa mueble. A ese tipo de conceptos que integran el precio neto computable se refiere el quinto del artículo 10. Y tiene que ver con, para que lo puedan entender, con un principio básico en el derecho tributario que es el principio de unicidad. Y el principio de unicidad no es otra cosa que seguir una suerte de lógica. ¿Qué me dice el principio de unicidad para el derecho tributario y por qué lo aplicamos en este caso particular y en nuestro impuesto? Que todo lo que sea accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Y por qué lo accesorio sigue la suerte de lo principal? ¿Y por qué algo que parece obvio lo voy a tener que considerar y analizar en particular para cada caso que se me plantee en un práctico o para cada caso que se me plantee en un parcial? Que yo voy a tener una serie de servicios que se prestan en forma conjunta o juntamente con la operación grabada. Y esa enunciación que hace el artículo 5 en su primer párrafo y en la serie de incisos que tienen que ver con el primero, por ejemplo, se refiere a un alcance meramente enunciativo. Pero la condición es que debe darse en forma concurrente con la venta. Todo aquello que sea accesorio a la operación principal va a estar grabado. Entonces, ojo en el tema de cómo analizo yo la forma jurídica o la modalidad de lo que yo pretendo grabar con el impuesto. Tengo que ver siempre primero, ubicarme, elemento objetivo o elemento subjetivo, nacimiento del hecho imponible. Y cuando llego a la cuarta pata del tributo, ver qué conceptos resultan prestados en forma concurrente con la operación grabada. Por eso tengo que ver siempre cuál es la operación principal que está alcanzada y qué viene con ella. Todo lo que sea complementario sigue la suerte de lo principal. Y entonces se da como una regla tautológica, ¿no es cierto? Yo digo, si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quiere decir que si yo tengo operaciones grabadas, todo lo que venga juntamente con la misma va a estar grabado. Ahora bien, si yo tengo una operación que está exenta, porque el legislador, por el artículo 7º, así lo determina, sin entrar en demasiados detalles para los que están cursando por primera vez. Pero supongamos una exención, viene acompañado de un servicio que de manera enunciativa se presta juntamente con esa operación que, fíjense, no está grabada, está exenta. ¿Cuál sería el tratamiento que debería darle? Si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por ende, eso también va a estar exento. Y lo mismo con los conceptos no alcanzados. Pero ¿qué pasa? Estamos en la República Argentina y esto no se ha respetado muchas veces. Y después lo vamos a considerar en particular. Cuando justamente el legislador lo que hace es definir los hechos imponibles a partir de la ley. Y el decreto reglamentario lo que tiene que hacer es tratar de aclarar aquellas cuestiones nebulosas, grises, o que el legislador, por una mala redacción, de pronto nos genera un ni. Fíjense, ¿cuántas veces nos encontramos con una normativa que dice asimilables, etcétera, incluidos y demás? ¿No les ha pasado? Bueno, acá en el impuesto al valor agregado también lo van a ver. Pero se va a potenciar aún más en cuanto a qué? A que por vía reglamentaria, es decir, el decreto reglamentario de una norma es generada por el Poder Ejecutivo. En este caso, al ser una ley nacional, el decreto reglamentario se genera a partir del Ejecutivo. El problema es que ese principio del derecho tributario, el de unicidad, fue violentado, fue violado, fue maltratado
porque se generaron nuevos hechos imponibles por vía reglamentaria. Y básicamente tiene que ver con lo que a continuación vamos a desarrollar, que se refiere concretamente a el artículo 10, quinto párrafo. Todo lo que tiene que ver con conceptos financieros. Tiene que ver con el acápite 2, precisamente. Son integrantes del precio neto gravado 2. Los intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término. Y a continuación, el párrafo dentro del mismo acápite, del subacápite 2, se refieren a las exclusiones. Vamos a ver qué pasa acá, que esto es apasionante. ¿Cuál es el alcance de la gravabilidad del tributo respecto a los conceptos financieros? Que yo siempre tengo que mirar dos cosas que son sustanciales: los intereses por pago diferido o los pagos fuera de término. ¿Y a qué me estoy refiriendo en particular? A todo lo que se vincule con comisiones, recupero de gastos y similares, ¿ven? Similares. Y ahí viene la contradicción, la ruptura, la violación. El hecho de que por una norma de menor categoría o de menor cuantía, como el decreto reglamentario, genero hechos imponibles que no estaban previstos en la ley. Si ustedes van al artículo 10 del decreto reglamentario, los invito a leerlo. Tiene como título: intereses originados en operaciones exentas o no gravadas. Los intereses originados en la financiación o el pago diferido fuera de término del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones resultarán alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no alcanzadas. Y la pregunta es, ¿y el principio? Y lo que usted dijo hace un ratito con el derecho tributario y el principio de unicidad, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿qué hacemos, profesor, con eso? ¿Qué hacemos, contador, con eso? Y bueno, esto es una clara violación a la Constitución. ¿Por qué? Porque el único poder que puede generar como cámara originaria impuestos, o sea, tributos en cualquiera de sus formas, incluido los derechos de exportación, es la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de origen. No puede el decreto reglamentario, que es una norma de segundo grado, generado por el Poder Ejecutivo, generar hechos imponibles que no están previstos en la ley. Para que esto sucediera, debería haberse modificado la ley y debería haberse incluido, entonces, un nuevo hecho imponible para que proceda la legalidad de pretender generar hechos imponibles nuevos que no están previstos en la ley original. Por tanto, fíjense, todo esto, ¿a qué me lleva? A la ruptura del principio de unicidad. Eso que recién aprendimos, eso que recién comprendimos y que tiene una lógica absoluta, generó un planteo de inconstitucionalidad. Y ese planteo de inconstitucionalidad es justamente lo que viene a colación con lo que reglamentariamente era indebido a partir de un planteo judicial que se hace con el denominado, o que tiene su respaldo, digamos, judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un fallo del 28 de septiembre del 2010, que lo pueden conseguir gratuitamente en Infolec, el fallo Angulo, José Pedro y otros. ¿Qué hizo este señor? Cuando lean el fallo se van a acordar de mí. Este señor lo que dijo es, perdón, se está violando el principio de unicidad. Hago un planteo judicial por ante la justicia federal y digo, frente a la situación particular que no viene al caso porque tiene que ver con cuestiones específicas de la actividad, lo que quiero que ustedes entiendan es que este fallo viene justamente a resolver aquello que el decreto reglamentario intenta generar como nuevo hecho imponible. Y ese fallo concluye lo que justamente es el principio de unicidad. El principio de unicidad se aplica, estimados, lo dice el mismo fallo, para todos los conceptos incluidos en el último párrafo del artículo 10, en todo lo referente al último párrafo del artículo 7,
en todo lo referido al artículo tercero, segundo párrafo, inciso C, más su último párrafo, y en todo lo referido al artículo 22 del decreto reglamentario, es más, con lo que consagra el artículo 2 en su inciso A. Es clarita la Corte. Dice, el principio de unicidad se da en estos supuestos que el legislador, y en esta parte de los artículos, hemos referido. Pero que, ojo, lo que plantea el señor Angulo, José Pedro y otros, es revisado, llega ante la Corte y se resuelve finalmente que es inconstitucional. Y ustedes me dirán, bueno, pero y se hizo, sale el fallo, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo resolvemos el parcial? ¿Cómo resolvemos nuestra liquidación? En el caso particular de la cátedra, nosotros seguimos, porque somos principistas en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, entendemos que el fallo está vigente y por tanto, si bien es aplicable únicamente al caso particular del señor Angulo, José Pedro y otros, nosotros lo vamos a aplicar como tal. Y vamos a entender que el principio de unicidad está vigente. Y no es constitucional el artículo 10 del decreto reglamentario por este planteo de inconstitucionalidad que consagró la ruptura del principio de unicidad. Seguimos dentro del quinto párrafo. Hablé solamente de la ruptura del principio de unicidad. Vamos a ver ahora qué tratamiento tienen esos conceptos financieros. Recuerden que estamos hablando de conceptos financieros por pago diferido o fuera de término. Vamos a tener que analizar cada situación en particular. Y eso es lo denso, eso es lo complicado de esta materia. Vamos a tener que ver con respecto a esos intereses, a los cuales yo voy a tener que, una vez que sé el nacimiento del hecho imponible, intentar darle una cuantificación, darle un valor, encontrar la alícuota e imputarlo al periodo correspondiente, voy a tener que ver si esos intereses están discriminados o no del precio neto computable. Por tanto, si los intereses están discriminados, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir que están separados de la factura o documento equivalente que respalda la operación. Es decir, hay autonomía entre el hecho imponible en cuanto a su nacimiento y la base o la cuantificación de la obligación tributaria. Por tanto, si están discriminados del precio neto, están discriminados en la factura o documento equivalente que respalda la operación. Pero, ¿por qué digo que hay autonomía entre el nacimiento del hecho imponible y la base imponible? Porque tengo que recurrir en ese caso solamente cuando están discriminados, no cuando están implícitamente incluidos en el precio neto computable, a lo que me ordena el artículo 22 en cuanto al nacimiento del hecho imponible en el decreto reglamentario. Los invito a que me acompañen a leerlo para comprender qué es lo que estoy diciendo. Intereses que se convengan y facturen discriminados del precio de venta. Tratándose de los intereses a que se refiere el punto 2 del quinto párrafo del artículo 10, cuando se convengan y facturen discriminados del precio de venta, obra, locación o prestación, del hecho imponible que los mismos originan, se perfeccionará de acuerdo a lo dispuesto en el séptimo del inciso B del artículo 5. Se separa. Por eso es un nacimiento del hecho imponible autónomo. Y como tal, tiene una base imponible autónoma. Bien, ¿entendimos esta parte? Y ahí empezamos con, de nuevo, el problema de esta materia, las excepciones. ¿Qué pasa con los intereses que, al igual que dije en la primera parte, están discriminados del precio neto, pero que tienen su origen no en una factura o documento equivalente? Vale decir, tengo esos intereses discriminados a partir de una nota de débito. Recuerden siempre, ¿cuál es la operación principal y cuál es lo que ajusta a la operación principal? Nada tiene que ver con el principio de unicidad, ojo. Recuerden lo siguiente, ustedes tienen serios problemas con el manejo de la contabilidad, con el manejo de la documentación que respalda las operaciones que van a estar grabadas en el impuesto. Y acá hablamos mucho de los contratos, de las formas jurídicas y demás. Recuerden siempre, el instrumento
la herramienta que respalda básicamente a cualquier operación grabada es la factura o documento equivalente. Ahora bien, esa factura o documento equivalente se está refiriendo a la operación grabada. Puede suceder que esa factura o documento equivalente luego se ajuste. Y entonces voy a tener notas de débito, que es lo más fácil, o notas de crédito. Entonces, cuando a partir de una operación principal y consagrando que esos intereses discriminados del precio neto no están en la factura, sino tienen que ver con el instrumento propiamente dicho, diferente a la factura, que es la nota de débito, generado a partir de un incumplimiento, es decir, me demoré, no tenía plata, lo pagué 15 días después. Se genera una nota de débito, esa nota de débito lo que hace es ajustar a la factura o documento equivalente de la operación principal. ¿Y qué hago con eso? Se consagra entonces, por eso digo que es una excepción, ante el incumplimiento y a partir de la nota de débito emitida, un nacimiento del hecho imponible distinto. Fíjense que nada tiene que ver con el artículo 22 del decreto reglamentario. Tiene que ver con el artículo 24, los invito a leerlo, o marcarlo para cuando lo repase, se refiere a intereses resarcitorios y o punitorios. Recuerden, esa nota de débito tiene intereses que están discriminados del precio neto computable, pero que no están incluidos en la factura. Tiene que ver con, bien lo dice el subtítulo, intereses resarcitorios o intereses punitorios. Entonces, nuevamente, aquí, como excepción, y entendida la cuestión, la pregunta es, ¿para qué caso de operaciones se aplica? Únicamente para el caso de operaciones grabadas. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasa con la situación especial en la que, por ejemplo, nos va a pasar o nos ha pasado en más de una oportunidad? Tengo una factura, por ejemplo, de ENSA, que la pago fuera de término. La factura tiene un vencimiento, llega el vencimiento, no tengo dinero, no lo puedo pagar, y después, ¿qué pasa con los intereses que me aparecen en la misma? La pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué pasa con los intereses y qué pasa en particular con la alícuota de esos intereses que son resarcitorios por la mora incurrida? ¿Sigue la suerte de lo principal? Es decir, si el servicio tiene una alícuota general, ¿va a seguir la misma o va a ser otra alícuota? Y aquí los invito luego al artículo 28, a la pregunta del millón, y después lo vamos a ver cuando hablemos de alícuota. ¿Qué pasa con esos intereses entonces? Que por haberme pasado en el cumplimiento, me cobra ENSA a posteriori, cuando pago la factura fuera de término. La alícuota a la que va a estar grabada, a la que van a estar grabados ese hecho imponible por separado, ¿va con la alícuota de la operación principal o va con la alícuota por la parte que respalda a esa mora o a ese resarcimiento por haber incurrido en la mora? En realidad es autónomo y no se condice con la alícuota de la operación principal. Va a ir a la alícuota general del artículo 28, o sea, la del 21%. Bien, seguimos con el artículo 5. Entendimos todo lo que tiene que ver con el artículo 5, pero en el quinto párrafo del artículo 10. Entendimos, ya interpretamos lo que acabamos de decir, ya sabemos, lo comprendimos, y empieza a aplicarse de nuevo el tema de las exclusiones. ¿Qué pasa con los conceptos financieros que son pagados por el Estado? Es el párrafo siguiente, dentro del quinto párrafo del 10, que obviamente se refiere a otra ruptura del principio de unicidad. ¿Y cuál es el alcance que tiene? Que todas las compras efectuadas por el Estado pagan IVA o no pagan IVA. Cuando el Estado compra cosas grabadas o realiza, es decir, compra de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicio que estén grabadas, ¿están alcanzadas o no? Sí, claro que están alcanzadas por el impuesto. Pero el problema es qué sucede cuando
Perdón, ¿están alcanzadas por el impuesto o no? No, no están alcanzadas, están excluidas, perdón, están excluidas. ¿Por qué? Porque el propio Estado no se va a cobrar a sí mismo un impuesto. Entonces, la pregunta es, o el planteo que los invito a desarrollar o a trabajarlo cuando estudien para el parcial y para el final. ¿Qué pasa si las compras de operaciones grabadas están fuera del mismo? Quedan excluidos. ¿Qué pasa cuando en esa misma situación el Estado compra productos exentos o que están fuera del objeto? ¿Estarán grabados? Y nuevamente, el fallo angulo, que se refiere al artículo 10 del decreto reglamentario, que a través de la Corte plantea la inconstitucionalidad de la norma, para este caso particular está vigente. Entonces, fíjense qué absurdo. Mientras por operaciones grabadas los conceptos financieros, o sea, los cargos financieros pagados por el Estado están fuera del objeto, siguen la suerte de lo principal en función al principio de unicidad, cuando se refiere a operaciones exentas o no alcanzadas, se produce la ruptura nuevamente. ¿Por qué? Porque tengo que ir al decreto reglamentario en su inciso 10. Y el Estado tendría la obligación de pagar el impuesto, o el responsable inscripto que haga la venta de cosa mueble o haga la prestación del servicio en su caso, por esas operaciones exentas o no alcanzadas, cuando sean conceptos financieros, estaría alcanzado. Una pregunta o un planteo más que interesante. Vamos al sexto párrafo del artículo 10. Siguiendo con la normativa, los invito a leerlo. Otro gran tema. En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, el precio neto computable será la proporción que del convenido por las partes corresponda a la obra objeto del gravamen. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la misma, según el correspondiente avalúo fiscal o, en su defecto, el que resulte de aplicar al precio total la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad al impuesto a las ganancias. Nuevamente, ¿qué hace el legislador? Está trayendo en el sexto párrafo lo que ustedes desarrollaron como obra sobre inmueble propio en cuanto al nacimiento del hecho imponible, y lo que pretende es cuantificar esa operación. Trata de darle un valor en dinero a la base imponible. Digo que es una operación compleja. ¿Por qué? Porque sobre el precio total debe separarse la parte atribuible a obra y la parte atribuible a terreno. Fíjense, estamos hablando de intentar cuantificar la obra sobre inmueble propio, desarrollada por ¿quiénes? Por un sujeto muy particular. Ese sujeto particular, ¿quién es? Es la empresa constructora, la que el artículo 4 en su inciso D consagra como tal. ¿Y por qué digo que es una operación compleja? Porque en general son montos muy significativos, lo que tiene que ver con el precio de los inmuebles, el precio de los inmuebles en general, que al ser construidos por un sujeto particular, que es la empresa constructora, consagra el nacimiento del hecho imponible de obra sobre inmueble propio y nos obliga ¿a qué? A tener que separar la parte atribuible a obra y la parte atribuible a terreno. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que está grabado en el impuesto es solamente la parte que corresponde a obra. Todo lo que tiene que ver con el valor o el porcentaje de la misma asignable a terreno es un concepto no alcanzado. Por tanto, la base imponible a priori sería el porcentaje de obra convenido entre las partes. Pero ojo, no es tan fácil. Porque ese porcentaje de obra convenido entre las partes tiene un tope o tiene un límite. ¿Y cuál va a ser? Siempre en el instrumento que respalda a la operación obra sobre inmueble propio, ¿qué va a pasar? Conozco el precio total, conozco la parte el porcentaje que las partes convinieron o dejaron por escrito que corresponda a obra y que corresponde a terreno. Pero ojo, ¿será ese porcentaje el que siempre va a estar grabado? Depende. ¿Por qué? Porque voy a tener que tomar un tope, voy a tener que comparar
¿qué cosa? El porcentaje de obra convenido entre las partes con el que resulte del avalúo fiscal o, en su defecto, si no tengo avalúo fiscal, con el porcentaje atribuible al costo en el impuesto a las ganancias de lo que me salió a mí poder construir esa obra. Por tanto, de los dos, si no tengo avalúo, recurro a los costos del impuesto a las ganancias. Y comparo siempre el valor convenido entre las partes con el que resulte del avalúo fiscal. De los dos, ¿cuál es el que voy a tener que tomar? El mayor. Por tanto, vamos a decir que lo gravado va a ser, para la parte de obra, el mayor entre el convenido y el tope. Y la conclusión final es que todo lo que tenga que ver con terrenos no está alcanzado. Ahora bien, antes de ir al séptimo párrafo, ¿qué es el avalúo fiscal? El avalúo fiscal no es otra cosa que la determinación que surge de la evaluación que hace la Dirección de Catastro de los inmuebles cuando nosotros pagamos el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, recuerden ustedes, es un impuesto provincial. Entonces, los titulares de inmuebles en la provincia de Misiones pagan un impuesto. ¿Se lo pagan a dónde? A rentas. Y el avalúo fiscal, ¿qué es lo que determina? ¿Cuál es la evaluación fiscal, valga la redundancia, que le da el órgano de recaudación y control, que es la Dirección de Rentas? Pero esa evaluación, ¿quién la hace? La Dirección de Catastro. ¿Y qué es lo que dice? Porcentaje de obra tanto, un valor. Porcentaje de obra de terreno tanto, un valor. Ese es el avalúo fiscal. No es otra cosa, no es una cosa extraña tomada de los pelos. ¿Vamos? Vamos al séptimo párrafo. Seguimos, digamos, vamos al séptimo párrafo, perdón, del artículo 10. Todo lo que tiene que ver con la determinación de base imponible en cuanto a la manera en que esto lo vamos desgranando. ¿Y por qué digo que es una operación tan compleja? Porque el perfil del hecho imponible tiene que ver con un monto significativo. Generalmente, todo lo que tenga que ver con venta de inmuebles, por ejemplo, ustedes pueden estar interesados en comprarse un departamento, no ahora que hay una crisis tremenda, desde el pozo. Es decir, van a ir pagando una serie de anticipos o una serie de cuotas o una serie de pagos a cuenta o una suerte de pagos que son similares durante 6 meses y luego se ajustan del 7º al 12º y así hasta que la obra se termine y se la entregue. Entonces, el valor de la operación es muy significativa. Estamos hablando generalmente para cualquier departamento estándar de $100.000 en adelante. Imagínense el precio a moneda de curso legal como está el dólar a esta fecha. Entonces, por eso digo que es un monto significativo. Por eso digo que generalmente estas operaciones incluyen intereses por pagos diferidos y muchas veces aparecen los conceptos que denominamos anticipos que congelan precio. Y todos esos elementos, al momento de lo que parecía fácil, que era determinar la base imponible a partir de que lo que estaba grabado era la obra y lo que está grabado solamente es el porcentaje atribuible a la misma, tomando el tope, no es tan así. Hay muchos conceptos, muchas situaciones particulares que tenemos que considerar. Primero, la operación está financiada. Y si está financiada, esos intereses por pago diferido, ¿qué tratamiento tienen? Bien, esos intereses por pago diferido, ¿son posteriores o son anteriores? Ojo con eso. Entonces, el legislador es bien claro. Ustedes tienen que desarmar, digamos, la operación en sí a partir de la complejidad de la misma. Varias cosas. Tienen que saber cuál es la parte atribuible a la obra. Tienen que saber cuál es la parte atribuible a terrenos. Tercero, tienen que saber si tienen o no pagos diferidos. Y esos pagos diferidos hay que ver si se hicieron antes del nacimiento del hecho imponible de la operación principal, que se da con
la posesión o escritura al que fuera anterior, o, artículo 5º, inciso D, o si esos pagos diferidos con intereses son con posterioridad. ¿Por qué pasa esto? Porque la realidad económica me indica lo siguiente: yo puedo estar haciendo una serie de pagos antes del nacimiento del hecho imponible, antes de que la obra esté terminada, que tiene intereses. Puedo tener una serie de anticipos que congelan precios, todos conceptos financieros. Pero cuando se termina la obra y me la entregan y nace el hecho imponible, yo puedo seguramente va a pasar lo siguiente: me hacen entrega del departamento, voy a vivir al departamento, pero todavía me queda un 40% para terminar de pagarlo. ¿Qué pasa en ese caso? La constructora, a través de una financiera, que puede ser de la misma empresa constructora o de un banco que trabaja con la constructora, les va a financiar la diferencia. Y esa diferencia financiada se pagan en cuotas. Pero esas cuotas tienen que ver ya con otra operación aún más compleja. Fíjense, nació el hecho imponible para la empresa constructora, pero a posteriori, por la financiación, por el resto, el propietario se endeuda con el banco. ¿Y el banco qué le dice? Perfecto, vamos a hacer un mutuo, te hago un préstamo, pero la garantía es hipotecaria. Se hipoteca el inmueble y entonces, por el tiempo que va a transcurrir hasta cancelar la última cuota, de acuerdo al sistema de amortización francés, alemán, lo que sea, esa operación sigue. Entonces, ven ustedes que hay pagos diferidos, que a veces son antes del nacimiento del hecho imponible de la operación principal, y hay otros que son con posterioridad. Y el tratamiento, por supuesto, es distinto. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a intereses por pagos diferidos, que se deben abonar con posterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal, ¿qué tratamiento tienen? Cuando son posteriores. Vamos al artículo 5º en su inciso E. Se genera nacimiento del hecho imponible y base imponible en forma autónoma, por lo que decía anteriormente, artículo 22 del decreto reglamentario. Reitero, está grabado, sí, pero está grabado en otro momento. No está grabado en el momento en que se genera el nacimiento del hecho imponible de la operación principal. No se genera en el momento de la posesión o la escritura, el que sea anterior. Es autónomo, va por el 22 del decreto reglamentario. Ahora bien, definimos y tenemos claro que los intereses por pago diferidos posteriores tienen ese tratamiento autónomo y su propia base. ¿Qué pasa con lo que se fueron pagando con anterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal? Reitero, ¿cuál es el nacimiento del hecho imponible de la operación principal? ¿Cuál es? Lo que consagra el artículo 5º, inciso E. ¿Cuándo se producía? Con la posesión o la escritura, la que sea anterior. ¿Se acuerdan? Eso lo vieron en la clase anterior. Entonces, ¿qué tratamiento tienen esos conceptos que por pago diferidos incluyen intereses? ¿Forman parte de la base imponible de la operación principal? Sí, forman parte de la base imponible y se generan, cuando determinan la cuantificación de la obligación tributaria, forman parte del precio neto computable. Bien, fíjense. Entendimos la complejidad de la operación. Hablamos de los conceptos financieros que se pueden generar. Ubíquense siempre, por favor, en el tiempo cuando estudien. ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal? ¿Cuándo van a ir los cargos financieros? ¿Qué tratamiento tienen cuando son antes? ¿Qué tratamiento tienen cuando son posteriores? Pero hay otra tercera cuestión que les complica la cuestión, que son los anticipos. Esos anticipos son conceptos netamente financieros. Yo puedo acordar con la empresa constructora en realizar determinados adelantos, determinados anticipos, plata, es decir, hago un refuerzo. Además de la cuota, antes del nacimiento del hecho imponible de la obligación principal, de la operación principal, perdón, hago un refuerzo. Entrego 70.000 pesos cada 6 meses. Durante el año
entrego 140.000 dividido en 2 o dividido en 3. Esos son los anticipos. Son conceptos financieros propiamente dichos. ¿Y dónde están consagrados esos anticipos? En el último párrafo del artículo 5, y en el artículo 25 y el artículo 45 del decreto reglamentario. Es lo que ustedes, los invito a que me acompañen en la lectura, a leerlo. Último párrafo del artículo 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precio, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Eso se complementa con el artículo 25 del decreto reglamentario, que les decía, los invito a leerlos. Señas o anticipos que congelan precios, bueno, cuál es el tratamiento que se le va a dar, y el artículo 45. No quiero ser muy extenso en esto, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. ¿A qué tipo de anticipos me estoy refiriendo? Únicamente a los que congelen precios. Son conceptos financieros, deben congelar, si no, un anticipo cualquiera que no tenga esas características, no son considerados como hechos imponibles autónomos. ¿Por qué? Porque lo que me dice el decreto reglamentario es, si hay anticipos que congelan precios, los mismos deberán atribuirse en un 100%, en su totalidad, a la parte que está gravada. Es decir, no a terrenos, sino a obra propiamente dicha. Y por tanto, el problema que se me va a generar ahí, ¿cuál va a ser? ¿Qué hago con esos anticipos que congelaron precio al momento en que se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal? Que conforme el artículo 5, inciso E, se producía con, ¿en qué momento? Con la posesión o la escritura, el que resultare anterior. ¿Qué hago con esos anticipos? ¿Qué hago con esos conceptos financieros que tenían un nacimiento del hecho imponible propio y tienen una base propia? ¿Qué significa que tienen nacimiento del hecho imponible propio o autónomo y constituyen una base imponible autónoma, que generó impuesto al valor agregado? Hubo un precio neto computable que por cada anticipo debió pagar IVA a la DGI. Entonces, cuando tengo anticipos que fui realizando antes del nacimiento del hecho imponible de la operación principal, voy a tener que descontar en el momento en que se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal, artículo 5, inciso E, cada uno de los anticipos que hice. ¿Por qué? Porque tengo que ajustar el precio neto computable, porque si no estaría pagando 2 veces el mismo tributo. Por tanto, constituyen un hecho imponible autónomo con su propia base, como lo acababa de decir. Voy a cerrar con esto y así ya los dejo descansar porque es un poco denso lo que me tocó desarrollar en el día de la fecha. Quiero que me tengan paciencia porque por ahí como que me apasiono, pero como no los veo, digamos, el tema de dar clases presenciales es mucho más divertido, ¿no? Acá intento, digamos, seguir una lógica y arribar a una conclusión. ¿Cuáles son mis conclusiones que trato de dar para colaborar con ustedes? Que en el caso específico que he desarrollado, a partir del precio total de una operación y sabiendo que existe el avalúo fiscal, generalmente el monto significativo del precio total está vinculado con un sujeto particular. El que compra la obra sobre un mueble propio es un consumidor final. Por eso digo que a partir del precio total la operación es compleja. Se puede decir entonces que el precio total, armando una ecuación, va a estar dado ¿por qué? Por el precio neto computable, que corresponde a la parte de obras, más el precio neto computable de la parte de obra que está grabado con el impuesto propiamente dicho, y la parte que no está alcanzada. Ese precio total no es otra cosa que lo separo: obra, impuesto propiamente dicho, y la parte no alcanzada, que es terreno. Por tanto, necesitamos conocer el precio neto. Nuestro precio neto computable es la incógnita. Hago simplemente una separación, un despeje matemático, para eso alguna vez estudiamos matemática,
o álgebra mejor dicho, hacemos los despejes, encontramos el valor del precio neto computable, que no va a ser otra cosa que el cociente o la relación entre el precio total que surge de la factura o documento equivalente sobre 1 más el IVA sobre la obra, que no es otra cosa que el débito fiscal, es decir, el precio neto computable multiplicado por la alícuota a la que esté vigente la operación. Alícuota que puede ser general o diferencial, disminuida al 10,5 por lo que contempla el destino de la misma cuando supongamos que el consumidor final lo destine a vivienda o uso familiar. Todo esto de conformidad a lo que ordena el artículo número 28. Bueno, con esto, que fue bastante intenso, termino mi clase de hoy. Mañana vamos a seguir con lo que resta y espero terminar mañana todo lo referente a base imponible, la bolilla número 6, y fíjense que estoy hablando solamente del primer punto de la misma. Fíjense lo largo, extenso y complicado del tema. Así que bueno, les agradezco infinitamente la presencia y bueno, nos estamos viendo en el día de mañana a las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.